amigos televidentes, en medio del mare magnum político que vive el país, para este jueves la Asamblea Nacional tiene previsto el tratamiento y debate de la proforma presupuestaria del 2019. ¿Cuáles serán sus alcances? Es la interrogante con la que vamos a iniciar este diálogo con el economista Fausto Ortiz en su calidad de exministro de Finanzas. Qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenos días. La proforma presupuestaria del 2019, tal y como ha sido configurada, ¿está acorde al momento económico actual que vive el Ecuador y sus desafíos? Es consistente con lo que hemos visto en este año y medio del gobierno, un gobierno que está avanzando lentamente, que la gente quisiera que vaya un poco más rápido y la proforma pasa el mismo mensaje. Uno quisiera que haya un esfuerzo mucho más fuerte en reducción del gasto, sobre todo el gasto corriente, pero este de acá logra simplemente nivelar el gasto de personal con un incremento, una reducción leve de apenas unos 80 millones de dólares, que es interesante como concepto, porque en el largo plazo, si ese nivel de salarios no aumenta, cuando la economía empieza a crecer, entonces podría ir disminuyendo frente al Producto Interno Bruto, pero estamos frente a una circunstancia planteada por el propio gobierno, en donde la economía está estancada, en donde el crecimiento económico va a ser apenas 1.47, con lo cual entonces no puede la política de sostener el gasto de corriente en sueldos servir mucho, por lo tanto hace falta un esfuerzo adicional. Esfuerzo adicional que más bien pareciera, de acuerdo a lo que dicen los representantes de los sectores sociales, ir más bien, ¿verdad?, con mucha más fuerza al recorte, educación, transporte, salud, agricultura. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es real? ¿Hacia allá va el mayor ajuste y no al salario y gastos corrientes? Es una lectura correcta de los sectores sociales. El año anterior se le presupuestó al sector salud y educación una cifra similar, cercana a los 8.800 millones de dólares. Ellos hubieran estado esperando que primero que el gobierno logre cumplir ese presupuesto, que no lo ha hecho, se ha podido hacer un gasto por debajo de aquello. Y también lo otro es que se aumente como 1.130 millones de dólares a los dos sectores de salud y educación, para que hubieran llegado a 9.700 y están llegando apenas a 8.100 millones, con lo cual hay un impacto. La Asamblea lo que va a tratar de hacer es decir, oiga, no lo ponga tan bajito, aunque sea alcance lo del año anterior, que no es suficiente, pero al menos pasar un mensaje conciliador. Economista, ¿cómo entender eso? Que en el área del sector social, salud y educación principalmente, el ajuste sea mayor que en salarios y gasto corriente. ¿Acaso no era posible poder por lo menos equipararlo al presupuesto que han tenido en el 2018? Es lo que está planteándole la comisión al ministro de Finanzas, lo que quizás le plantee el pleno al ministro de Finanzas. El salario del sector salud y educación está mantenido, seguramente los salarios están iguales. Lo que se va a ver es quizás menos hospitales nuevos, menos colegios nuevos, menos equipamiento. Y es lo que la gente dice, aunque sea completa lo que hiciste el año anterior. Y entonces ese sector es el sector que uno visualiza que está golpeado. Otros sectores de ajuste no los estamos viendo, el gasto de bienes y servicios de consumo está bastante nivelado. La proforma presupuestaria mantiene un déficit fiscal similar al año actual que estamos terminando. ¿Cómo lo vamos a financiar? Esa es la otra preocupación también. Son menos amortización tiene el 2019, 5.300 millones frente a los 5.800 del año actual. Y el déficit fiscal, supongamos que fuera 4.000 millones el año 2019 y 4.000 este año, estamos parecidos. Y ahí entonces dice, ¿de dónde sacamos la plata para financiar el déficit fiscal? Y seguramente la respuesta es, vamos a ir tocando puertas a multilaterales. No sería raro que Ecuador en estos días anuncie algún acuerdo con el Fondo Monetario, al menos el inicio de conversaciones con el Fondo Monetario. ¿Y aquello es conveniente o no para el Ecuador? Es conveniente de cara al financiamiento internacional, que pueda ser más barato, pero es ajuste al final del día, y un ajuste impacta, porque seguramente Irán corrija donde hay mayores distorsiones. ¿Y dónde es la mayor distorsión? Claramente es los subsidios de combustible. ¿Y por qué es una distorsión grande? Porque hoy día el déficit fiscal son 3.600 millones el esperado y el subsidio de combustible es 4.200. Por lo tanto, hay más subsidios que déficit, por lo tanto estamos financiando
el déficit con endeudamiento, y eso es complicado. Si aquello fuera el derrotero, ir a pedir algún tipo de apoyo o financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional, ¿cuál sería el costo político para el gobierno nacional y cuál sería el costo para el país? ¿Está preparado el Ecuador para poder asumir condicionamientos de la naturaleza que suele imponer las recetas fondomonetaristas a países como el nuestro? Es que la receta del Fondo Monetario en esta ocasión, cuando uno la visualiza, dice, es la receta que podríamos dar a cualquier ecuatoriano. No está bien que estemos subsidiando 4.200 millones en combustibles, donde el subsidio mayoritariamente no llega al sector más pobre. El subsidio se nos está quedando en la clase media que tiene vehículos, en la clase alta que tiene también vehículos quizás a diésel. Entonces, hay que ir pensando en ver cómo eliminamos subsidios y trabajamos mucho más en focalización, en compensación. Aquella empresa que está exportando y que está generando empleo, que paga el precio internacional, pero que se la busque compensar. Y ahí el diálogo debería ser de tardarse un poco de tiempo para ver cómo compensamos a esas empresas. Pero ya el tema de los combustibles no tiene sentido en una economía con déficit fiscal. Cuando el gobierno anterior arranca, era en el año 2007, había superávit fiscal. Es decir, habían más ingresos que gastos. Hoy día ocurre lo contrario. Y en esa época, hablar de subsidios, uno hubiera dicho, tengo más ingresos, entonces puedo aguantar los subsidios. Pero hoy día no tengo ingresos que igualen a gastos, y entonces los subsidios están complicando mucho más. Hablemos de otros ingresos que tiene proyectado el Ejecutivo a través de la proforma realizada por el Ministerio de Finanzas. Ingresos petroleros con un referente de petróleo de $58 el barril y, por otro lado, $1.000 millones dicen a través de concesiones. ¿No estamos siendo demasiado optimistas? ¿No es un presupuesto sobreestimado en estos valores? El ministro de Finanzas señalaba semanas atrás algo con mucha certeza. Si hubiéramos hecho la proforma, decía él, hace un mes el precio del petróleo estaba en 70 y estaba en alza. Y entonces ahí hubieran dicho, estás poniendo un precio de petróleo más bajo. Pero no podemos analizar el precio de la proforma del año completo 2019 con la circunstancia coyuntural de una caída de interés importante en el tema del precio del petróleo. Supongamos que se diera la caída, como está planteada por analistas, que dice que mira, que no va a llegar a 60, que quizás sea 50. ¿Eso qué impacto tiene? Sí, quizás unos 400 o 500 millones de dólares en la proforma. Y eso también va a disminuir el subsidio de los combustibles, lo cual es interesante desde ese lado. Y ahora el otro asunto, de las concesiones. La única discusión en las concesiones, a mi criterio como analista, es que no son ingresos permanentes, por lo tanto se les crea un espacio de dificultad para financiar los gastos permanentes, que es una norma constitucional, allá el artículo 286. Pero eso se puede compensar de alguna forma y hay alternativas. Pero las concesiones quizás no ocurran en este año como está planteado, pero hay que chequear si esa es la ruta, entonces allá habrá que ir. En cuanto a nueva deuda con China, el presidente de la República viajaría tentativamente el 11 de diciembre al gigante asiático. ¿En qué términos debe ir la delegación ecuatoriana a negociar? ¿Debe lograrse una renegociación de aquella deuda que mantenemos actualmente? ¿Es provechoso para el país adquirir más deuda con China? El año actual, digamos, el 1 de enero del 2018, la deuda con China era cercana a los 8.000 millones de dólares. A la fecha actual, noviembre, estamos hablando de que la deuda con China se ha caído 1.000 millones. Hemos pagado 1.000 millones de dólares en deuda con China, por lo tanto hoy día estamos cercanos a 7.000 millones. Yo creo que el gobierno sin ningún problema podría lograr llegar a al mismo nivel de déficit de deuda anterior, es decir, volver a conseguir 1.000 millones de deuda con China. ¿Qué es lo que no debería otorgarse a China? Más financiamiento, más colateral petrolero por el financiamiento, porque tienen abundante y suficiente colaterales. Más bien debería trabajarse en desmontar todos los colaterales de preventa petrolera o venta anticipada de petróleo, con lo cual el gobierno podría encontrar mejores condiciones de financiamiento, pasar un mejor mensaje y ojalá bajar el riesgo país. Debemos ir cerrando la entrevista, economista, y no quisiera finalizarla sin dos puntualizaciones suyas. Como está el panorama, con el análisis que usted ha hecho de la proforma, ¿cuál debería ser la responsabilidad política de los miembros de la Asamblea Nacional, por un lado? Y por otro lado, ¿hacia dónde se arrumba el Ecuador, económicamente hablando? Cerrando este año 2018, ¿y qué proyecta para el 2019? Sí, la proforma en la Asamblea solo tiene dos destinos, o la aprueban o la observan. No creo que la vayan a aprobar, quizás la vayan a observar. Y el Ministerio de Finanzas podría decir, acojo tus observaciones y devuelvo una asamblea con alguna modificación o me mantengo en la que envié. Yo creo que van a observarla, el Ministerio hará algunos cambios
y con eso trabajaremos en el 2019 para tratar de enfrentar un año complicado. Y en la parte económica, el gobierno debe encontrar una forma de que el sector privado se involucre más para que la economía se dinamice. Porque el mensaje que tenemos hoy día los ecuatorianos es que la economía en los siguientes 4 años va a crecer menos de lo que crece la población. Es decir, que cada año la población es menos rica, digamos, es más pobre porque no le alcanza más población a la economía que está creciendo muy poco. Le agradecemos muchísimo su presencia y su importante análisis. Muchas gracias, Luis. Amables televidentes, ha sido la intervención del economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, haciendo un análisis de la proforma presupuestaria que será debatida el día de mañana en la Asamblea Nacional. Es momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más en la noticia Primera Emisión.